Bienvenido nuevamente a tu canal Sin Frontera. Quien les habla, su servidor y amigo Carlos Finor, deseándoles gozo, paz, alegría, salud y bienestar en el nombre de Jesús, a ustedes y a toda su familia. Que la gracia de Dios les cubra y les bendiga día a día. El Señor viene pronto. En esta hora quiero estar compartiendo con cada uno de ustedes una palabra que sé que va a ser de gran bendición para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir obteniendo las bendiciones de Dios que son grandes y abundantes para nuestras vidas. Este tema lo vamos a titular Cumple tus promesas al Señor. Bien, queremos que tú puedas suscribirte a tu canal Sin Frontera para que cuando publiquemos un video, YouTube te notifique. Haz tu comentario, danos un fuerte like para saber que te ha gustado y compártelo con otras personas, que va a ser de gran bendición. Vamos al video. Dios es verdadero y ninguna mentira hay en Él. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, la atesoramos en nuestro corazón y caminamos mediante esa palabra porque sabemos y tenemos la seguridad que es verdad. Porque todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Y una de las cosas que Dios nos pide a través de su palabra es que nosotros seamos como Él, cuando el apóstol dijo, sé imitadores de Dios como hijos amados. Como tenemos la genética de Dios, tenemos que ser verdaderos, tenemos que hablar verdad y que cada día nosotros vivamos en esa verdad, porque Dios, cuando nos da una palabra, esa palabra es verdad. Y Dios quiere que cuando nosotros demos una palabra, seamos como Él. Porque la palabra de Dios, en la boca de Dios, es verdad. Y la palabra de Dios en nuestra boca debe ser verdad. O sea que nosotros debemos cumplir y caminar en base a la palabra. Ahora aquí, la palabra en Eclesiastés, en el capítulo 5, verso 4, en adelante nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. Fíjese cómo la palabra nos enseña que cuando hagamos una promesa a Dios, debemos ser fieles para cumplir esa promesa. Debemos caminar en esa verdad, porque Dios toma nuestra palabra como verdad. Y muchas veces cuando somos jóvenes y creemos en el Señor y confiamos en el Señor, pero no tenemos nada, le hacemos promesa a Dios. Tal vez, Señor, cuando me des un empleo, yo voy a poder servirte mejor, yo voy a poder ayudar a las personas. O cuando me des una esposa o un esposo. O Señor, cuando tú me des hijos. O yo quisiera tener una empresa, Señor, porque con una empresa yo puedo ayudar a mucha gente y puedo servirte. Y le hacemos promesas a Dios, le pedimos en oración que Él nos bendiga, que Él nos supla, que Él nos provea, que Él nos ayude, porque tenemos el deseo en nuestro corazón de ayudar a otras personas.
Y muchas veces estamos allí en la congregación clamando y orando por esas bendiciones que son nuestras necesidades. Y ponemos a Dios como la prioridad de nuestras vidas. Y clamamos y lo adoramos y lo servimos, esperando en esa respuesta de Dios, que Dios pueda bendecirnos y pueda suplirnos y pueda auxiliarnos y pueda ayudarnos en todas esas cosas que nosotros necesitamos y que le estamos pidiendo a Él, porque sabemos que Dios es poderoso para suplirnos, que Dios es poderoso para darnos todas las cosas que le pidamos en el nombre de Jesús. Y Dios va una a una bendiciéndonos. Y muchas veces pues conseguimos un buen empleo y ese empleo Dios nos prospera, nos bendice. Pasan a veces circunstancias, situaciones que nos afectan, pero siempre vemos la mano de Dios sosteniéndonos y guardándonos. De repente Dios nos da la esposa que no teníamos, el esposo, nos da los hijos, nos da el carro, nos da la casa y nos bendice y nos cerca de muchas bendiciones. Pero hay un momento en el ser humano que sin darse cuenta, que sin darnos cuenta, Dios deja de ser nuestra prioridad. Y todas las promesas que le hicimos en algún momento a Dios, dejamos de cumplirlas. Inclusive las cosas más sencillas: Señor, yo te voy a ser fiel, yo voy a servirte, yo voy a hacer tu voluntad. Pero muchas veces nos vamos ocupando, nos vamos llenando de muchos afanes y comenzamos a darle prioridad a las cosas de este mundo, cuando la palabra dice: no os afanéis, porque el mundo pasa con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como la palabra también nos enseña que nosotros debemos buscar las cosas que permanecen, las cosas espirituales, las cosas de Dios, no las que perecen, las cosas materiales. Y realmente no nos vamos a llevar nada de esta tierra, no vamos a poder nada sacar de este mundo, como lo dijo Job: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. Así que, mis amados hermanos, es importante que nosotros prestemos atención a lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Si ya Dios no es tu prioridad, si ya Dios no es lo primero y lo que nosotros en un día tuvimos como primero en nuestras vidas, entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? ¿Dónde están todas aquellas promesas que le hicimos a Dios? Y fíjense que lo dice muy claro en su palabra, ¿no? Cuando a Dios haces promesa, Dios te escuchó, Dios me escuchó cuando le hicimos alguna promesa, como que: Señor, bendíceme, que yo voy a hacerte fiel, yo voy a ayudar a las personas, yo voy a caminar en tu palabra, yo no me voy a apartar ni a derecha ni a izquierda, yo voy a permanecer en ti. Y muchas veces los afanes nos van sacando, nos van desviando de las promesas que le hemos hecho a Dios. Y Dios dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Así de claro, cumple lo que promete. Se nos olvida lo que un día le prometimos a Dios. Se nos olvida todas las cosas que le dijimos, pero a Dios no, porque siempre hay un ángel con nosotros. Nosotros lo sabemos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también escucha, también ve, también está allí con nosotros para ser un testigo de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hecho, y si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Y dice el verso 5: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. A veces, por conseguir las cosas, nosotros comenzamos a prometerle a Dios y a decirle: Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Y queremos negociar con Dios desde cero, porque realmente nosotros no tenemos nada, y lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Así que, ¿con qué negociamos?
¿Qué le podemos decir a Dios que si Él nos da, nosotros le vamos a dar? Si todo es de Dios. La vida, también la vida es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Así que nosotros no tenemos nada con qué pactar, con qué negociar. Muchas veces se ha hecho esto y se le pone a la gente a decir que pacte por esto, que Dios le va a dar tal cosa. Mire, el que tiene poder para pactar o el que tiene poder para montar la empresa es Dios, porque Él lo tiene todo, todos los recursos, todas las cosas. Nosotros en este caso venimos a ser siervos, empleados de Dios, y Él nos dirá lo que hacer y nosotros tenemos que hacerlo, y eso es todo. Pero nosotros no tenemos nada que le podamos ofrecer al Señor, porque realmente Dios es el que lo posee todo y es el que lo da todo. Por eso el salmista lo decía con mucha claridad: de lo recibido de tu mano te damos. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que todo es de Dios. Así que no podemos negociar con Dios, pero a Dios le agrada cuando nosotros cumplimos con lo que pactamos, cuando cumplimos con lo que prometemos. Y si nosotros le hemos prometido a Dios fidelidad, debemos ser fieles. Y si nosotros le hemos prometido a Dios ponerlo a Él en el primer lugar, debemos tenerlo a Él en el primer lugar y no permitir que ni los afanes, ni las circunstancias, ni las cosas de este mundo nos puedan apartar de Dios y apartar de cumplir la promesa que le hicimos a Dios de serle fiel y de que siempre iba a estar en el primer lugar de nuestras vidas. Porque dice la palabra: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que se enoje a causa de tu voz, harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. ¿Sí? Es importante que nos tengamos presente esto, porque cuando al principio leíamos, Dios dice: cumple lo que promete. A Dios le gusta que nosotros seamos cumplidores, porque Dios quiere formar en nosotros un carácter, el carácter de Él, que seamos verdaderos como Él es verdadero, que caminemos en la palabra como Él nos ha enseñado a través de su palabra, que seamos obedientes a Él, sumisos, y que lo tengamos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Por eso Él le dice al pueblo de Israel que Él es uno solo, y que lo adorarán con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, con toda su fuerza, y que no tengan dioses ajenos a Él. Y muchas veces nosotros le damos a las cosas de este mundo aquel poder de ponerlos en el lugar de Dios, porque hacer una prioridad de algo le estamos dando ese lugar como si fuera Dios. Y el primer lugar es para Dios. Dios no acepta un segundo lugar en nuestras vidas. Así que es importante que nosotros, como le dice Dios a la iglesia en Apocalipsis, allá en Efesios, en el capítulo 2, dice: por tanto, mira de dónde has caído y haz las primeras obras. O sea, vuelve a esa comunión, vuelve a esa relación, vuelve a esa vida que me prometiste y que yo he fortalecido hasta ahora, para que tú puedas seguir creciendo, puedas seguir avanzando y puedas seguir prosperando. Pero no dejemos a Dios en un segundo lugar. No pongamos las cosas, porque las cosas van a pasar. La Biblia dice que el mundo pasa con todos sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acordémonos de aquella enseñanza que dio Jesús sobre el hombre de los graneros. Sus graneros se habían llenado, estaban vacíos, y comenzó a trabajar y Dios lo prosperó y lo bendijo. Pero llegó un momento cuando sus graneros estaban llenos, repletos, y él dijo: ¿qué haré? Ya sé, tuve una buena idea, según él. Voy a derrumbar estos graneros y voy a hacer unos mayores. Y comenzó a trabajar y a afanarse en todo esto, y comenzó a desplazar a Dios de su vida, y comenzó a desplazar a Dios de su hogar, y comenzó a poner estas cosas en primer lugar. Y cuando ya él hubo terminado en el tiempo, cuando él pensaba
disfrutar de todos los logros y todos los avances que había tenido, entonces dijo estas palabras: alma mía, muchos bienes tienes preparados para mucho tiempo. Y entonces oyó la voz de Dios que le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Y Jesús dijo en esa enseñanza: así es todo aquel que es rico para consigo mismo, para con los hombres, y no para con Dios. Porque en realidad las mayores riquezas las tenemos en Dios, en la vida espiritual que nosotros vivamos, en esa búsqueda de la presencia de Dios, en el ser fiel a Dios en todas las promesas que le hemos hecho y en caminar de la mano con Dios. Así que, amado hermano, te bendigo, amada hermana, te bendigo, y a los amigos también les digo: busquemos del Señor, hagamos de Dios nuestra prioridad de vida, démosle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, porque todo esto va a pasar, todo esto se va a quedar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga de una manera especial, y reflexionemos a través de la palabra de Dios y caminemos en esta palabra en el nombre de Jesús, y seamos fieles, y todo lo que prometamos a Dios cumplámoslo. Por eso no hagamos promesas a la ligera, sino meditemos y pensemos bien qué le vamos a decir a Dios y qué vamos a prometerle, porque Dios espera que nosotros cumplamos nuestras promesas. Así que en el nombre de Jesús vamos a caminar con Dios y vamos a servirle a Dios y hacer de Dios nuestra prioridad y lo mayor en nuestras vidas. Dios te bendiga mucho. Te pedimos, por favor, que te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos des un like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique, que hagas tus comentarios, que para nosotros son muy importantes, y que compartas este video con otras personas que yo sé que van a ser de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.